Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Como lo decía Jeffrey, mi nombre es Francisco Ávila, estoy a cargo de la unidad de negocios de Appleton Group para Emerson en Colombia, Ecuador, Venezuela, Centroamérica y el Caribe. Tengo 15 años trabajando con Emerson y durante ese tiempo pues he tenido bastante que ver con todo este tema de áreas clasificadas, que es el tema que nos trae hoy. Eh, Como ustedes saben, pues esto es una iniciativa de redes eléctricas conocida como Campus Connect y hoy será el primero de tres sesiones, la primera de tres sesiones sobre este tema de áreas clasificadas. En el día de hoy vamos a hablar sobre conceptos básicos, qué es un área clasificada, quién debe hacerla, etcétera, bajo la normatividad NECSEC y también bajo la normatividad IS ATEX. Y vamos a ver cómo el RETIE maneja también este tema. En las próximas sesiones hablaremos sobre los métodos de protección y la marcación de equipos. Y en la última sesión sobre toda la parte que tiene que ver con instalaciones en áreas clasificadas. Entonces vamos a dar inicio a el primer ciclo con los conceptos básicos de áreas clasificadas. ¿Qué es una clasificación de áreas? ¿Para qué sirve? ¿Para qué hacemos esto? Es una metodología para determinar el nivel de riesgo potencial que hay en un área, ¿sí? Y esta se vuelve o no peligrosa dependiendo de los productos que puedan existir en el ambiente. Entonces, la clasificación de áreas se trata de definir justamente un mapa de riesgos, donde tenemos producto que por su presencia puede ser fuente de peligro. Normalmente alrededor de él podemos tener escapes, podemos tener salida de este producto que hace que haya un área de un riesgo determinado y esta se puede extender un poco más allá. Para determinar cómo llamamos a cada uno de estos espacios peligrosos, existen básicamente dos idiomas a nivel mundial, ¿sí? El idioma IS-ATEX, que es, digamos, conocido como internacional, pero principalmente es un idioma europeo, y el otro que es NECSEC, que es el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos y el Código Eléctrico de Canadá. Entonces, vamos a mirar cómo se determina las definiciones en estas dos normatividades y cómo nos afecta en nuestro país. Alrededor del mundo manejamos, como les decía, básicamente estas dos normatividades, pudiendo haber algunas variaciones en cada uno de los países, pero básicamente son solamente esos dos idiomas para determinar las áreas clasificadas. El uno de aplicación obligatoria en Norteamérica, que es el NEC, los países que están, o Estados Unidos básicamente, que es algo totalmente obligatorio, y el SEC, que se aplica obligatoriamente en Canadá. Pero básicamente tienen la misma reglamentación, con variaciones muy pequeñas. Y por otro lado tenemos Europa, donde se aplica el IEC, ¿sí? Y se conoce como normatividad ATEX, ¿sí? Lo que lo hace obligatorio y el que da todos los lineamientos de cómo se debe cumplir
el IEC es la normativa ATEX. Entonces, todos los países que están en azul oscuro tienen la obligatoriedad de cumplir con esta normativa ATEX. Igualmente, estos que están en morado están afiliados a esa misma normatividad. El resto del mundo que vemos en amarillo se acoge a una u otra dependiendo de sus propias normatividades locales. Hay algunos países que han establecido nombres especiales a cómo debe tratarse este tema. Por ejemplo, está el retie. Aquí en nuestro país, en Colombia, tenemos que la parte que se vuelve legal es el retie, ¿sí? Y vamos a ver más adelante cómo define el retie estas normas. En otros países como México está el NOM, en Brasil está NBR y así en muchas partes se reglamenta, pero básicamente se utiliza uno u otro de estos dos idiomas. El RETIE denomina las áreas clasificadas dentro de lo que son instalaciones especiales, ¿sí? Y está en el artículo 328.3 del nuevo RETIE, ¿sí? Donde se dice que se consideran instalaciones especiales aquellas que por estar localizadas en ambientes clasificados como peligrosos o en espacios con condiciones peligrosas o por alimentar equipos, sistemas vitales y estar dentro del grupo de uso uno o 2 de la zona amenazada sísmica, bla, bla, bla. Eh, Nos da toda una reglamentación, ya ustedes pueden mirar en detalle después ese artículo 328.3. Y el 328.3.1 ya se va específicamente a lo que son lugares clasificados como peligrosos y los define como el entorno de las instalaciones eléctricas se debe evitar que estén presentes materiales inflamables y combustibles, tales como gas, vapor, niebla o polvo, y aire, oxígeno en condiciones y cantidades apropiadas para producir una mezcla explosiva. Si no se puede garantizar esta condición, se deben tomar acciones especiales para controlar la energía de las fuentes de ignición. ¿Sí? Entonces, pues lo primero que dice el RETI es tratar de evitar tener instalaciones eléctricas en áreas donde pueda haber presencia de estos elementos peligrosos. Pero si no es posible, entonces tenemos que tomar medidas especiales y por eso estamos hablando aquí de clasificación de áreas. Es un riesgo real y esto no es con el fin de hacer ningún tipo de terrorismo mostrando estas imágenes, pero desafortunadamente ninguna de ellas es de una película, son todas imágenes de eh, tragedias reales que han ocurrido en instalaciones con presencia de este tipo de productos eh, peligrosos. En este caso estamos hablando de instalaciones con eh, gases y vapores explosivos, pero como vamos a ver durante la charla, otros materiales que de pronto no son tan evidentemente peligrosos, sí lo son, ¿sí? Y están los polvos, ¿sí? No solamente los gases y vapores son los peligrosos, sino que tenemos también elementos en polvo que pueden ser tan o más peligrosos que los vapores, que estamos, digamos que todos muy conscientes de su peligro, pero muchas veces no tanto de otros materiales. ¿Quién debe hacer una clasificación de áreas? Eh, digamos que dependiendo de la normatividad, y ahorita vamos a ver qué dice el RETIE sobre eso, en el caso de Colombia, digamos que legalmente hay una persona, un profesional encargado de hacerlo, o más bien de ser el responsable, de ser la persona que firma. Pero para hacer bien una clasificación de áreas, debemos contar mínimo con tres disciplinas.
¿sí? Se debe crear un grupo interdisciplinario con especialistas en el proceso, porque esta área se vuelve peligrosa justamente por los materiales presentes en ese proceso, ¿sí? Y los que conocen exactamente la composición, las cantidades, las temperaturas, son justamente los especialistas en proceso. Pero obviamente las instalaciones eléctricas, pues son las que entran a crear un gran peligro si están presentes simultáneamente en áreas donde puedan existir estos productos, estos materiales. Entonces necesitamos, por supuesto, involucrar a la gente de diseño y mantenimiento de toda la parte eléctrica de la instalación. Y por supuesto, y cada vez más, existen en todas las empresas, en todas las plantas, un grupo de seguridad de todo tipo, de seguridad ocupacional, de seguridad que se encarga de hacer todos los mapas de riesgos y de velar porque todos los trabajadores, visitantes, todos los que en un momento dado puedan estar en esas áreas, estén en un ambiente lo más seguro posible. Entonces, una vez que tenemos esa conformación, lo ideal es involucrar a la mayor cantidad posible de gente en la planta, que todo el mundo esté empapado de los riesgos y que conozca esta clasificación. Al hacer la clasificación, ¿qué se hace? Se hace un mapa donde mostramos todas las áreas de la planta, indicando cuáles son las áreas de mayor a menor riesgo de explosión o de incendio. El RETIE, acerca de la clasificación, dice que la clasificación de áreas debe hacerse de acuerdo a la metodología de IEC, zonas, o la de NFPA, NEC, clases y divisiones. ¿Sí? Estos son los dos idiomas de los que hablábamos al comienzo y que vamos a ver en detalle durante esta charla. Además, se debe tener en cuenta referente a grupos, código de temperatura, así, y nos da una serie de lineamientos. Pero aquí lo que les quiero mostrar, porque estamos como un poco adelantados a lo que vamos a ver, pero la idea de mostrarles esto es que ya no es una opción del dueño de la planta, ya no es una opción de los trabajadores el hacer o no la clasificación de áreas, ¿sí? Las instalaciones que cuenten con áreas clasificadas deben tener disponibles y vigentes los planos de clasificación de áreas de la instalación, los cuales hacen parte del estudio de clasificación de áreas y deben ser elaborados y firmados por un ingeniero experto en áreas clasificadas, ¿sí? Entonces, aquí ya el RETIE en Colombia nos vuelve una obligación el que se haga la clasificación de áreas y nos vuelve obligación que la persona responsable de hacerla sea un ingeniero experto en estas áreas clasificadas, ¿sí? Ya hay entidades que se encargan de determinar quién es experto en áreas clasificadas. Muchas universidades públicas están a cargo de hacer estas evaluaciones y dar certificados de competencia para esas personas que van a poder hacer la clasificación de áreas y firmar estos documentos. Documentos que deben estar disponibles, ¿sí? Desafortunadamente, muchas veces estos documentos se guardan y nadie vuelve a saber dónde quedaron. Entonces, eso no debe ser y la ley nos dice que deben estar disponibles para todo el personal que tenga que intervenir en cualquier mantenimiento, en cualquier ampliación o simplemente
en la operación diaria de la planta. Vamos a empezar con el idioma que más utilizamos en Colombia y es el de Norteamérica, eh, basado principalmente en el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos, ¿sí? Y la NFPA. En este Código Nacional de los Estados Unidos, el artículo 500 es el que se encarga de toda esta parte correspondiente a las áreas peligrosas. Vamos a utilizar en muchas partes de la charla un manual que después les puedo dar el link para que lo descarguen si les interesa. Un manual que transcribe todo este artículo 500, desde el 500 hasta el 516, de áreas clasificadas, ¿sí? Esta es una recopilación del Código Eléctrico Nacional en esos artículos y da una serie de explicaciones que facilitan su entendimiento. Es puramente técnico, a pesar de que sea elaborado y publicado por Appleton con la asistencia de Emerson. No, no es un catálogo, no es una promoción de equipo, es totalmente técnico acerca del Código Eléctrico Nacional. ¿Qué dice entonces el NEC sobre la clasificación de áreas? Nos dice que las áreas las vamos a clasificar en clase 1, clase 2 y clase 3, ¿sí? ¿Y qué diferencia esto? La diferencia corresponde al tipo de material que vuelve peligrosa el área. Entonces, la clase 1 corresponde a gases y vapores. La clase 2 corresponde a polvo, polvo que puede ser explosivo. Y la clase 3, fibras y partículas voladoras. La clase 1, gases y vapores. Un área donde gases inflamables, líquidos inflamables que producen vapores inflamables o combustibles líquidos que producen vapores inflamables están o pueden estar presentes en el aire en cantidades suficientes para producir una explosión o mezcla incendiaria, ¿sí? Entonces, clase uno es cualquier sitio donde existan gases y vapores en cantidades suficientes para formar una mezcla explosiva. ¿Quién determina si hay la cantidad suficiente, si se va a poder producir o no una mezcla explosiva? Esta persona experta que con su grupo interdisciplinario va a hacer esa clasificación de áreas. Ejemplos de áreas que son clase uno están todo lo que tenga que ver con almacenamiento de gas natural o licuado, plantas químicas y petroquímicas, por supuesto refinerías de petróleo, sitios de almacenamiento de gasolina, llenado de carrotanques, tanques profundos, ¿sí? No importa si tenemos áreas de tanques superficiales o profundos, siempre que tengamos almacenamiento de combustibles, pues vamos a tener eh, áreas peligrosas. Áreas para pinturas o plásticos, áreas de servicio de combustible de aviones, hangares, pozos de perforación, estaciones de bombeo, oleoductos, poliductos, áreas de máquinas de impresión, ¿sí? La tinta también nos da vapores que son explosivos. Entonces, estos son solo ejemplos, pero todas las áreas donde pueda haber presencia de gases o vapores explosivos se nos van a convertir en un área peligrosa clase uno. La clase 2 es por presencia de polvos peligrosos, ¿sí? Y este polvo peligroso es un polvo que sea combustible.
No todos los polvos son peligrosos, pero los que sí lo son muy peligrosos. Y hay que tener tanto cuidado como en la parte de gases o vapores, incluso muchas veces más. Ejemplos de industrias con polvos peligrosos: almacenamiento de granos, plantas de procesamiento o manejo de granos, áreas de almacenamiento, procesamiento o manejo de carbón, sitios de corte, molido o pulverizado de metal. El polvo metálico es supremamente peligroso. Plantas de explosivos o armamento, digamos que este salta a la vista. Fábricas de fuegos artificiales. Hemos tenido muchos ejemplos de eh, explosiones y tragedias en este tipo de fábricas que en nuestro país muchas veces son artesanales, pero hace poco hubo una con una de las marcas más conocidas. Áreas de producción o manejo de azúcar, cocoa, condimentos o almidón, ¿sí? Para muchos que no están involucrados en este tema de áreas clasificadas y de la industria, resulta a veces sorprendente que el azúcar pulverizada sea explosiva, ¿sí? Que la harina sea explosiva, pero son productos muy, muy peligrosos. Una nube de azúcar pulverizada es tan o más explosiva que una nube de vapor de gasolina. Y por último tenemos la clase 3 correspondiente a fibras o partículas voladoras. Esto básicamente es fibras textiles o fibras de madera que pueden estar presentes en el área. Aquí realmente no es el riesgo, no es de explosión, es un riesgo de incendio, ¿sí? Estas fibras que están presentes en el aire en cantidades muy grandes, incluso a veces no resulta fácil verlas, pero inundan completamente el ambiente. Solamente cuando tenemos de pronto un rayo de sol que se filtra en un área oscura, vemos toda esa presencia de estas fibras pequeñísimas, pero que inundan completamente el ambiente y que hacen que una, una chispa se pueda volver un incendio que se propaga muy, muy rápidamente debido a su presencia. Áreas de producción o manejo de algodón, textiles o linos, ¿sí? Recuerden que al comienzo hablábamos de áreas donde la cantidad sea suficiente para volverlo peligroso. Entonces, no se trata que una persona que tiene su taller de costura ya tenga un área clasificada y tenga que tener un montón de... No, pero si no es una costurera, si no son 50 en un mismo ambiente y están todas cortando textiles, etcétera, ahí sí ya tenemos un volumen. Nuevamente, ¿quién determina eso? Esa persona experta que va a ir a mirar y determinar cuáles son las áreas peligrosas. Plantas de corte, pulverización o perforado de madera, sitios de confección de vestuario. Todo esto formarían áreas clase 3. Después de saber que son peligrosas dependiendo del tipo de material, en cada una de estas áreas hay dos, digámoslo, subdivisiones que en NEC se llaman división uno y división 2, y esto nos da la frecuencia del riesgo, ¿sí? Eh, Todas son peligrosas por la presencia de ese tipo de material, dependiendo de la clase uno, clase 2 o clase 3, pero dependiendo de si es división uno o división 2, la frecuencia del riesgo va a variar. Las áreas de división uno son aquellas donde el riesgo está presente en forma, puede ser continua o frecuente, ¿sí? Entonces, aquí pues hablando de otro tipo de riesgos, pero damos ejemplos, si estamos caminando en una cuerda floja,
el riesgo está permanentemente ahí, tenemos que estar supremamente alertas. Si tenemos algún deporte peligroso, si nos hacemos en un sitio muy peligroso, estamos en riesgo casi que en forma permanente, ¿sí? Entonces, la división uno es un área donde el riesgo existe bajo condiciones normales de operación, ¿sí? También incluye áreas donde el riesgo es causado por mantenimientos frecuentes o trabajos de reparación frecuente o ambiente con alta rata de fallas, ¿sí? Si hay o puede haber presencia de polvo conductivo metálico, cuando se maneja polvo conductivo no hay división 2, siempre es división uno. Este es un paréntesis aquí, eh, que en el caso de ese polvo metálico siempre vamos a estar hablando de riesgo bajo condiciones normales de operación. División 2. División 2 son áreas donde bajo condiciones normales no debería haber problema, ¿sí? O sea, podemos estar en un área muy tranquila aparentemente, aunque estamos rodeados de un ambiente que en cualquier momento podría volverse peligroso por consecuencia de un accidente, ¿sí? Entonces, la división 2 son áreas donde bajo condiciones normales no debe haber presencia de estos productos que la pueden volver peligrosa, ¿sí? Bajo condiciones normales no va a haber gases, vapores, no va a haber polvo, no va a haber fibras, ¿sí? Sino únicamente en el caso de un accidente o de algo totalmente fuera de lo que es la operación normal. Entonces, bajo condiciones normales, estas no deberían ser peligrosas, pero debe estarse preparado para que si llega a haber algún accidente, inmediatamente se vuelven peligrosas. Aquí tenemos una comparación con algo en donde todos hemos estado en algún momento en una estación de servicio para llenar gasolina en nuestro auto o el auto de alguien más. Eh, el caso de la gasolina, y por eso el que determina las áreas clasificadas debe ser experto, no solamente en la parte eléctrica, sino en la parte de operaciones. Entonces, la gasolina es más pesada que el aire. Entonces, si llega a haber gasolina, esta va a ir hacia el piso y no se va a ir hacia arriba. Por eso, en este caso, digamos, de una estación de servicio, tenemos que la norma nos dice que hay división uno alrededor del surtidor, se ha determinado 18 pulgadas, y a ras del piso se vuelve división uno, ¿sí? Porque cuando tanqueamos no se hace con un sistema hermético donde no haya escape, sino que siempre bajo condiciones normales va a haber eh, algo de gasolina en el ambiente. De hecho, cuando uno llega, alcanza a percibir el olor, o sea que hay vapores de gasolina. Esos vapores van a ir hacia el piso y a ras de piso, 18 pulgadas, se va a determinar como división uno, pero por fuera de esa área tenemos división 2, ¿sí? ¿Cuándo se volvería peligrosa? En caso de un accidente. Lo normal no es que haya derrames de gasolina, lo normal es que el bombero nos esté tanqueando y haya un pequeño escape de vapores que pueden caer hacia el piso y mantener esta división uno, donde bajo condiciones normales va a haber vapores. Pero si por un accidente se suelta esa manguera, hay un derrame de gasolina y todo esto se llena de gasolina, esos vapores no se van a quedar aquí, ¿sí? Aquí no hay una frontera física, esto es simplemente una norma. Pero si tenemos un derrame de gasolina, pues toda esta área, que es división 2 se va a volver peligrosa y por eso está determinado que alrededor de las áreas de división uno siempre vamos a tener
la posibilidad de que se expanda el peligro y esa es nuestra división 2. Así como el tanqueado de gasolina, vamos, en las estaciones normales, también en carrotanques, existe la posibilidad de tener carga de gasolina en bocas abiertas, ¿sí? Los famosos manhole. Entonces, cuando yo tengo una carga de gasolina con tapa abierta, voy a tener una división uno arriba del tanque, ¿sí? En un determinado espacio que va a determinar ese experto, ¿sí? Porque bajo condiciones normales, siempre que se cargue va a haber vapores en esta área, ¿sí? Sin embargo, cuando se hace el cargue por la parte inferior, se utilizan unas mangueras que no dejan escapes, ¿sí? Sino que hay un cierre hermético. En este caso, entonces tendríamos división 2 porque no debe haber presencia de gases o vapores durante el llenado bajo este sistema. Sin embargo, por algún accidente que se suelte esta manguera o algo, podría haber presencia. Entonces, este sería un ejemplo de división 2, mientras que arriba tendríamos una división 1. Aparte de clase y divisiones, en la clase 1 tenemos 4 grupos que tenemos que tener en cuenta en la clasificación. Y estos grupos corresponden a la peligrosidad de los diferentes gases y vapores que puedan existir. Se han denominado grupo A, B, C y D. El grupo A es el de mayor riesgo. ¿Qué determina este mayor riesgo? Su capacidad de generar una gran presión en el caso de la explosión y también el rango de explosividad que tiene, que vamos a ver un poco más adelante. El grupo A básicamente está conformado por el acetileno y luego muy cerca, también de muy alta peligrosidad, tenemos un grupo liderado por el hidrógeno. Mucho más abajo en peligrosidad, si hablamos en una escala de 0 a 100, estaríamos por debajo del 50%, tenemos el grupo C, que está liderado por el etileno y agrupa una gran cantidad de gases químicos. Y por último, mucho menos peligroso, pero no elimina el riesgo, está el grupo D, donde está liderado por el propano y básicamente tenemos ahí todos los hidrocarburos. Existen tablas, como en el folleto que les mostraba algo con eso, donde podemos encontrar todo el listado de gases y vapores y a qué grupo pertenece cada uno de ellos, dependiendo de este nivel de peligrosidad. Algunos ejemplos son, como les decía, el grupo A básicamente es acetileno, el B tenemos el hidrógeno, en el C está etileno, nitrometano, ciclopropano, monóxido de carbono, en el D está el propano, el querosene, GLP, la acetona, ¿sí? Y pues son un listado muy grande. Pero entonces es la gente de proceso y el líder de la clasificación de área el que va a determinar mm, qué productos hay en esa operación y nos va a decir si es clase uno, clase 2, clase 3. En este caso sería clase uno, gases y vapores, la división y el grupo. Y eso es muy importante porque dependiendo del grupo, va a venir toda la parte de protecciones y tipo de equipo que se puede utilizar en esa área. Cuando vamos a la clase 2, que son polvos, también tenemos grupos. En este caso, vamos a hablar de 3 grupos. El grupo E, F y G. En este
no hay tanta relación de peligrosidad, todos son peligrosos, pero hay diferencias muy marcadas entre uno y otro. El grupo E corresponde a lo que es polvo metálico, ¿sí? El polvo metálico, donde aparte de la explosividad está la conducción eléctrica. Entonces, es un grupo bastante peligroso, como veíamos cuando hablamos de división uno y división 2. Cuando hay presencia de polvo metálico, no existe división 2. Siempre debe considerarse como división uno las áreas donde haya eh, posibilidad de presencia de polvo metálico. Tenemos el grupo F, donde está todo el polvo que tenga que ver con carbón. Cualquier tipo de carbón natural o procesado está en esta área del grupo F. Y el grupo G, donde están todos los granos, eh, o todo el polvo diferente de los otros dos. Entonces están las harinas, el azúcar, la cocoa, todo tipo de granos, todos los alimentos, digamos, para animales que son pulverizados. Aquí están también, digamos, los polvos de la industria farmacéutica, un grupo muy, muy grande de productos que pueden ser altamente peligrosos. En el ejemplo de productos en grupos de polvos está en el grupo G el ácido adípico, aspirina, azúcar pulverizada, maíz, harina de semilla de algodón, harina de soya. En el F, pues el carbón como tal, en polvo, el coque. En el E, todo lo que es metálico, polvo proveniente de producto metálico. Y llegamos al último parámetro para hacer una definición completa de un área clasificada bajo NEC. Entonces tenemos clase, división, grupo y ahora tenemos lo que se llama código de temperatura o en inglés T-rating. El código de temperatura, ¿qué nos dice? El código de temperatura nos dice cuál es la máxima temperatura que puede alcanzar el producto que la tenga contramarcada. Entonces, un producto que tiene contramarcado un código de temperatura T1 es un producto que puede llegar a alcanzar los 450 grados centígrados en alguna parte de este producto, no necesariamente en operación normal, sino incluso en caso de falla, ¿sí? Entonces, nos dice que no podemos usar un producto que llegue a esta temperatura tan alta en áreas donde haya presencia de algún gas o vapor que pueda explotar a esta temperatura, ¿sí? Y por eso existen productos con códigos de temperatura que nos dan unos límites mucho más bajos. Entonces, tenemos el T6 que nos va a garantizar que ese producto, incluso en condición de falla, no va a tener ningún punto que se caliente por encima de 85 grados centígrados, ¿sí? O su equivalente en Fahrenheit. Y en medio de los dos, pues tenemos toda esta cantidad de subrangos donde, por ejemplo, uno muy común en el área de hidrocarburos es que exijan que tenga un código T3. El código T3 significa que ningún punto de ese producto va a estar por encima de 200 grados. ¿Mm? Esto nos garantiza que podamos usar ese producto en cualquier parte donde los productos que se usan no vayan a explotar, no se vayan a incendiar por debajo de 220, 250 grados, ¿sí? Obviamente tenemos que dejar un margen
de seguridad. Más adelante vamos a ver que el RETIE nos dice que esta temperatura tiene que estar al 80% máximo de la temperatura de autoignición. Entonces, aquí está justamente el RETIE, nos habla específicamente en el libro 32831 sobre el código de temperatura, ¿sí? Que ya vamos a ver que también en el otro método existe. Entonces, tanto en el método de clases como en el de zonas, se requiere que los equipos a utilizar en áreas clasificadas estén marcados con la clase de temperatura superficial máxima de operación, que en ningún caso debe ser superior al 80% de la temperatura de ignición del gas o vapor presente, ¿sí? Esto obviamente también hay otra parte donde nos dice que no solamente es en caso de gas o vapor, porque el polvo también puede incendiarse y las fibras también a una determinada temperatura. Entonces, en este punto habla solo de gas y vapor, pero tiene que tenerse en cuenta para todas las tres clases. Entonces, en resumen, tenemos clase uno, gases y vapores con grupos A, B, C y D. Clase 2, polvos o granos, grupos E, F y G. Clase 3, fibras o partículas voladoras. Y en todos los casos tenemos división uno y división 2. División uno, riesgo permanente o frecuente bajo condiciones normales de operación. Y división 2, riesgo únicamente en caso accidental. Y luego debemos tener el código de temperatura. Si aplica. Volviéndonos un paso, aquí tenemos en el NEC, nos dice que hay una excepción. En el caso del NEC, no es obligatorio tener siempre código de temperatura. ¿M? Solamente se exige que tenga código de temperatura los productos que por su misma operación se calienten, ¿sí? Pero si es un producto que no va a tener por sí mismo una temperatura superior a 100 grados, no hay obligatoriedad de marcarle el código de temperatura. Por eso en la NEC, cajas o switches o productos que de por sí no producen un aumento de temperatura, no llevan código de temperatura, pero luminarias, motores, transformadores que sí producen un aumento de temperatura, estos sí tienen la obligatoriedad de tener código de temperatura que nos diga bajo condiciones normales e incluso en condición de falla cuál es el punto más caliente que podría tener. Y pasamos entonces al segundo idioma, ¿sí? Al idioma de las zonas, el idioma IEC. La filosofía básicamente es la misma, ¿sí? Estamos hablando de determinar cuáles son las áreas con mayor o menor riesgo y cuál es el producto que ocasiona que esa área se vuelva peligrosa. La única diferencia aquí va a ser, como les decía, el idioma de cómo vamos a llamar esas áreas. Posteriormente, en la charla siguiente, vamos a ver que aparte del idioma, pues sí hay muchas otras diferencias cuando tiene que ver con los métodos de protección. Pero por ahora, básicamente, estamos hablando es de idioma. Entonces, en NEC hablábamos de clases y divisiones. Aquí vamos a hablar de zonas. Aquí las zonas también nos van a determinar gases y vapores.
y tres tipos de zonas, o sí, tres posibles zonas. Y aquí no vamos a hablar de división uno o división 2, sino que el solo nombre de la zona nos va a dar también la frecuencia del riesgo. Entonces, para gases y vapores, estamos hablando de tres posibles zonas: zona cero, zona uno y zona 2. Mientras que para polvos y fibras, que en este caso se agrupan en un mismo sitio, tenemos zona 20, zona 21 y zona 22. La zona cero o 20 son aquellas donde el riesgo está permanente, ¿sí? Está presente en forma continua, ¿sí? Es una zona donde esa mezcla explosiva de gas, vapor o la presencia de polvos explosivos o fibras incendiarias está bajo condiciones normales, ¿sí? Y está en cantidades suficientes para producir una mezcla explosiva. Luego tenemos la zona uno o 21. Uno si es gases o vapores, 21 si es polvos o fibras. Entonces, cuando es un dígito, es gases o vapores; cuando son dos dígitos, son polvos Ah, o N, fibras. Unidos. Es una zona en la que la mezcla explosiva de gas, vapor, polvo o fibras podría aparecer bajo condiciones normales de operación, ¿sí? No tiene que estar presente continuamente, pero sí podría aparecer bajo condiciones normales de operación. Y por último tenemos la zona 2 o 22, que es una zona en que la mezcla explosiva no debe presentarse bajo condiciones normales de operación, solamente por un corto tiempo debido a un accidente o una falla. Entonces, si se dan cuenta, la única que corresponde exactamente a lo que veíamos en la normatividad del NEC es esta, zona 2 o 22, que es aquella donde solo hay peligro en caso de un accidente. Si ponemos una comparación entre los dos idiomas, vemos que la división 2 estaría abarcando, perdón, la división uno estaría abarcando lo que es zona cero o zona uno, zona 20 o 21, ¿sí? La división uno cobija a ambas, ¿sí? Mientras que la división 2 corresponde exactamente con la zona 2 o 22. ¿M? Esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque en la práctica existe mucha confusión y mucha gente trata de hacer equivalencia entre zona uno y división uno, y no es así. Un producto zona uno no se puede utilizar en división uno. Solamente podría utilizarse un producto zona cero, ¿sí? Porque el zona uno no abarca todo lo que abarca la división uno. Entonces, la única equivalencia que hay es entre zona 2 y división 2, zona 22 y división 2 en el caso de clase 2. También en IEC tenemos grupos, ¿sí? Tenemos dos grupos en lo que tiene que ver con gases. Un grupo uno en números romanos para lo que son trabajos subterráneos, gases que pueden aparecer en prácticamente minería subterránea, y luego el 2 romano para todo lo que es gases en industria superficial, ¿sí? Y aquí las letras también son A, B, C, aquí no existe la D, y para hacer la cosa un poco complicada o no dejarlo tan fácil, lo hicieron al revés, ¿sí? Nosotros teníamos en el NEC que el grupo A era el más peligroso y el grupo D el menos peligroso.
en el caso europeo, en el caso IEC, el grupo 2C, 2 romano C, es el más peligroso y agrupa acetileno e hidrógeno. O sea, los dos productos más peligrosos los metieron aquí en un solo grupo que es el 2C. El 2B corresponde al siguiente, que sería equivalente al C, y el 2A vendría a ser equivalente al de menor peligro. Pero, como les decía, básicamente la filosofía es la misma. Tenemos, en vez de cuatro, tenemos tres grupos, también con diferente nivel de peligrosidad de acuerdo a la presión que puedan ocasionar en una explosión. Y en este caso, los dos más peligrosos quedaron en uno solo, que es el 2C, donde está acetileno e hidrógeno. Y para la parte de polvos y fibras también se establecieron grupos con el 3 romano, que nos dice que son grupos para polvos y fibras. Aquí no hay E, F y G, sino aquí hay A, B y C nuevamente, pero con el 3 romano. Entonces, el 3A es fibras combustibles, eh, el 3B, polvos combustibles a base de carbono, y el 3C corresponde a los polvos conductivos, ¿sí? En este caso, el 3B incluye todos los polvos que no son conductivos, ¿sí? Entonces, aquí en el 3B estarían todo lo que son las harinas, granos, todo ese tipo de polvos que no son conductivos. En el C, solamente, digamos, los polvos metálicos y en el A, las fibras. Si hacemos una comparación de algunos de estos grupos, tenemos, como les decía, el A y el B corresponden al 2C, acetileno e hidrógeno. Luego está el C con los mismos productos, se vuelve el 2B en IEC, y el D también con los mismos productos es correspondiente al 2A. Y en el caso de polvo tenemos que el 3A sería correspondiente a la clase 3, el 3B uniría los grupos F y G de la clase 2 y el 3C correspondería al grupo E de la clase 2. También aquí, como lo vimos en la parte del RETIE, tenemos código de temperatura, ¿sí? Y por fortuna se pusieron de acuerdo y son las mismas temperaturas para los códigos, ¿sí? El T1 a T6. La única diferencia es que en IEC no existen tantas subdivisiones, ¿sí? Ahorita vamos a mirar una tabla comparativa, pero lo que es el valor para T1, T2, T3 hasta T6 corresponde completamente. ¿M? Entonces, otra vez, el producto T1 es el que puede tener un punto caliente que puede llegar hasta 450 grados centígrados. El T6 nos dice que ningún punto se puede calentar por encima de 85 grados. Es un tema bien importante de tener claro. He escuchado personas que me dicen, ah, pero es que este producto es, T1 es mejor que el T6 porque aguanta 450 grados. No, ojo, no se trata de eso, ¿sí? Aquí no es qué temperatura aguanta el producto. Aquí es qué temperatura puede llegar a tener en algún punto ese producto, ¿sí? Entonces, el más peligroso, el peor, si lo quieren llamar así, sería el T1, ¿sí? Porque es el que
se puede llegar a calentar más. ¿Y qué pasa si yo pongo un producto T1 en un ambiente que se incendia después de los 85 grados? Pues voy a garantizar la tragedia, ¿sí? El solo llevar mi producto allá es una garantía de que estoy llevando una bomba, ¿sí? Entonces, esta área amarilla me da, digamos, el ambiente de esa área peligrosa, ¿sí? Aquí cualquier gas o vapor que esté por encima de los 85 grados se puede explotar, ¿sí? En este, los que estén por encima de 135, de 100, perdón. Y acá los que estén por encima de 200, ¿sí? Entonces, si estoy en un área que puede explotar si toca algo más caliente de 200 grados, pues tengo que utilizar un producto que me garantice que máximo va a llegar a 135, que va a estar suficientemente lejos para evitar una explosión, ¿sí? Entonces, estas áreas corresponden a la máxima temperatura que puede tener ese ambiente, ¿sí? Y esto sería los puntos más calientes de ese producto contramarcado con ese código de temperatura. Entonces, solamente puedo utilizar un T1 en un ambiente que no se explote por encima de los 450 grados, ¿sí? Que pueda poner un producto de 450 grados sin peligro en ese sitio. Como les decía, coincidieron en los puntos principales T1 a T6, pero los americanos dijeron, hay demasiado espacio entre 200 y 300 grados, entonces yo no puedo construir un producto que garantice que no se va a calentar por encima de 200, pero sí uno que me garantiza que no se va a calentar por encima de 230. Entonces, a ese lo voy a marcar como un T2C, ¿sí? O uno que pueda garantizar que no se va a calentar por encima de 260. Entonces, lo voy a marcar con T2B. Entonces, se crearon unos rangos entre el T2 y el T3 y entre el T3 y el T4 para tener más escala, pero básicamente es lo mismo desde el punto de vista de qué significa el código de temperatura contramarcado en un producto. ¿Por qué es tan importante esto del código de temperatura? Porque hay una temperatura que se llama temperatura de autoignición y significa que esos gases o vapores o ese polvo se va a encender simplemente al estar en presencia de esa temperatura o mayor. ¿Mm? Por otro lado, hablábamos de que en la clase uno es por presencia de gases o vapores, ¿sí? Y hablábamos de que existan líquidos inflamables que puedan producir vapores, ¿sí? El líquido, si se mantiene en condición de líquido, no explota, pero el problema es que los líquidos inflamables producen vapores y ese es otro término bien importante que es el flash point. Entonces, el flash point es la temperatura en la cual ese líquido empieza a emitir vapores. Y esa temperatura es diferente para los diferentes líquidos inflamables. Entonces, tenemos aquí un ejemplo pequeño de algunos productos. Por ejemplo, la acetona, que todos conocemos acetona.
La acetona se empieza a evaporar desde -20 grados centígrados, ¿sí? Si ustedes han visto las mujeres que utilizan acetona para quitarse en el esmalte, están pendientes de taparlo apenas la usan porque se evapora súper rápido, ¿sí? Tan pronto la abre, inmediatamente el ambiente se impregna de este olor porque hay vapores de acetona inmediatamente, ya que empieza a evaporarse a -20. Entonces, incluso en Bogotá, que tenemos, no sé, de 15, 18 grados, pues desde -20 ya empieza a evaporarse. A temperatura ambiente, pues obviamente se evapora rapidísimo. Hay otros productos que en cambio no. Hay productos que empiezan a evaporarse solamente a los 74 o a los 49, ¿sí? Y hay otros que se evaporan incluso desde menores temperaturas, a los -39 grados ya empiezan a producir vapores. Sin embargo, no hay una relación exacta entre dónde empiezan esos vapores y dónde explotan. Entonces, volvamos a la acetona. Se nos empezó a evaporar desde -20 grados. Sin embargo, no explota sino por encima de los 465 grados, ¿sí? Entonces, parecía tremendamente peligrosa porque se empieza a evaporar muy abajo, pero no explota sino por encima de los 465, ¿sí? O sea que incluso con un T1 no tendríamos problema, tal vez tendríamos que irnos a un T2 para dejar el rango de seguridad mayor, pero eh, digamos que en números cerrados, con 450 todavía no se alcanza la explosión. Sin embargo, el acetaldehídene explota en 75 grados. O sea que básicamente no hay ningún producto eléctrico que pudiéramos tener en presencia de acetaldehídene, ¿sí? Porque tiene una temperatura de autoignición supremamente bajita. ¿M? Entonces, son dos términos muy importantes. Nuevamente, hay tablas donde están todos los gases y vapores con estos dos valores. El flash point, donde empieza a emitir vapores, y la temperatura de autoignición, que es la que por ningún motivo se debe alcanzar porque vamos a tener una explosión. Y por eso tenemos que hablar del famoso triángulo de la combustión. ¿Por qué no hay más tragedias? Porque, gracias a Dios, no basta con que haya gases y vapores a que haya un producto eléctrico que pueda producir chispa o arco o temperatura y que haya oxígeno. Se necesita que estén los tres simultáneamente y, por fortuna, nuevamente, en una mezcla apropiada, ¿sí? No, la sola presencia de los tres no garantiza una explosión. Se requiere la presencia de los tres para que haya explosión, pero luego tenemos que mirar que esa mezcla sea explosiva, ¿sí? Entonces, el oxígeno, pues obviamente, en cualquier sitio donde estemos, vamos a necesitar oxígeno para poder respirar. Entonces, este es un elemento con el que ya tenemos que contar. Si estamos en un área donde se almacenan combustibles, donde se procesan combustibles, pues obviamente ya vamos a tener este material. Y si no podemos evitar un equipo eléctrico, pues vamos a tener también la posibilidad de una fuente de ignición, ¿sí? Entonces, en muchos casos vamos a tener que convivir con los tres elementos que nos pueden ocasionar una explosión, ¿sí? Si tenemos
un- una cantidad X de oxígeno, si tenemos una cantidad X de un elemento combustible que como vimos puede ser gas, vapor, polvo o fibra, y si se presenta una fuente de ignición que puede ser chispa, arco o temperatura, podríamos tener una explosión. Como les decía, se necesita, por fortuna, una mezcla eh, X para que haya una explosión. Y por eso se habla de nivel mínimo de explosividad, ¿sí? No basta con que exista presencia de esa sustancia, sino que debe haber un porcentaje mínimo de mezcla entre esa sustancia y el oxígeno para que estemos en el límite bajo de explosividad, ¿sí? Y nuevamente aquí tenemos algunos ejemplos de materiales. Volvamos con la acetona. El límite bajo de explosividad es solamente del 2,5%, ¿sí? O sea, con solamente 2,5% de acetona en el ambiente, podemos tener la mezcla para una explosión. Por fortuna, también existe el límite alto, ¿sí? Y si estamos en ese rango entre el mínimo y el máximo, es el rango súper peligroso, pero si hay demasiada concentración de ese producto, también nos salimos de ese rango de peligro y ya la mezcla no sería una mezcla explosiva. Algunas veces el inundar el ambiente con más del mismo producto nos permite ahogar ese posible incendio. Entonces, tenemos ese límite máximo también de explosividad, ¿sí? Es el porcentaje después del cual ya no hay una mezcla explosiva. Aquí les muestro cuatro ejemplos donde tenemos rangos muy pequeños, ¿sí? Donde se necesita que haya mínimo tal porcentaje, pero después de un cierto porcentaje ya, digamos que se ahoga y no habría explosión. Entonces, la gasolina es uno de esos donde si hay demasiados vapores de gasolina, ya se ahoga el fuego. No va a haber una mezcla explosiva. Lo mismo ocurre con el propano. Sin embargo, los dos elementos más peligrosos que veíamos en los que son grupo A y grupo B tienen un rango de explosividad gigantesco. El peor, pues, el acetileno. Con solo 2,5% de presencia de acetileno, ya tenemos mezcla explosiva. Pero lo peor de todo es que no se ahoga. O sea, desde 2,5% hasta el 100%, esa atmósfera es explosiva, ¿sí? Entonces, es supremamente peligroso un ambiente con acetileno. Y seguido por el hidrógeno, donde también con solo 4% de hidrógeno y hasta el 75% es una mezcla propicia para una explosión. Entonces, eh, no solamente es por la presión que logran en la explosión, pero también por el rango entre el límite bajo y el límite máximo de explosividad. Decíamos que el que hace la clasificación de área, pues debe determinar eh, cuál es la fuente de ese producto peligroso que me está ocasionando que haya un área a clasificar, cuál es el área donde puede haber fugas de ese producto peligroso bajo condiciones normales y que voy a tener que marcar como división uno, y cuál es esa área alrededor
donde en caso de un accidente en la fuente, va a haber suficiente material peligroso que se va a meter en toda esta región de División 2. Y hasta dónde llega esta frontera y podemos determinar que ya hay un área sana, donde no tenemos que tener tantas precauciones porque ya no hay un ambiente explosivo. Entonces, ese grupo de gente, ya sea con idioma NEC o IEC, nos debe hacer un mapa que nos diga qué partes son división uno, qué partes son división 2 y qué partes son consideradas libres de riesgo o áreas sanas, áreas ordinarias. Existen áreas adyacentes que pueden clasificarse debido a que los gases y vapores entren en esas áreas. Entonces, un área adyacente a lo que sería solamente división uno se vuelve también división uno si no hay algo que impida el paso de estos gases y vapores, ¿sí? Entonces, si tenemos un área cerrada, pero que no tiene barreras que impidan el paso de gases o vapores de ese que habíamos determinado como división 1, se nos convierte también en división uno, ¿sí? Y estas son cosas que hay que tener muy en cuenta cuando se hacen ampliaciones, divisiones, remodelaciones, porque a veces podemos volver un área que no era peligrosa, la podemos volver peligrosa. Esa misma área puede no afectarse si tenemos barreras que impidan el acceso de estos gases y vapores. Entonces tengo un área que es adyacente, que está metida dentro del área de riesgo, pero que por su construcción no permite el ingreso de estos gases y vapores. Por tanto, no se ve afectada. O que tiene los las barreras para evitar que estos se propaguen por fuera de su área ya delimitada, ¿sí? Entonces, puede ser un área que, si permite los gases y vapores, tenga la suficiente ventilación para que esta área adyacente eh, no haga crecer esta división 2 o haga crecer esta división uno, ¿sí? Entonces, esa también son formas de lograr evitar eso. Una adecuada ventilación hace que eh, sea parte del mapa sin necesidad de que se extienda el área peligrosa. Una área adyacente totalmente cerrada, entonces simplemente se mete como área segura dentro de las áreas peligrosas, pero digamos que no se contamina con los gases y vapores de esta área porque hay una barrera física que evita que puedan entrar esos gases y vapores. Entonces, no necesita ser adecuadamente ventilada siempre y cuando no haya posibilidad de entrada de esos gases y vapores. Si el área adyacente solamente toca la división 2, pero no tiene ninguna barrera y no está adecuadamente ventilada, toda esa área se va a volver división 2 porque va a permitir la entrada de esos gases en caso de accidente y no va a tener una ventilación adecuada para liberarlos. Entonces, toda el área se va a volver división 2. Lo mismo en el caso de las zonas. Funciona, pues, como lo hemos visto, la filosofía es la misma. Solo que aquí tenemos la zona uno y la zona cero.
La zona cero es básicamente el sitio donde está el producto peligroso, ¿sí? El interior del tanque que tiene esa mezcla de productos peligrosos. Entonces, si tenemos un, no sé, una vasija donde estamos preparando pintura, ¿sí? Dentro de esa vasija, por encima de la pintura, todos esos vapores son zona cero, ¿sí? Todo el área circundante donde hay vapores en forma permanente es zona cero. Por fuera de esa área donde pueden llegar esos vapores bajo condiciones normales, tendríamos zona uno. Y alrededor, donde ya bajo condiciones de operación normal, por porque tenemos una ventilación, porque tenemos barreras físicas, por cualquiera de ellos, si tenemos un área donde bajo condiciones normales no llegan esos vapores, sería zona 2. Lo mismo en el caso de manejo de polvos, también dentro del silo, dentro de la banda transportadora donde está circulando el polvo, sería zona 20. Las zonas donde puede esparcirse el polvo bajo condiciones normales de operación, zona 21, y aquellas zonas donde ya, digamos, el polvo está contenido y solamente podría llegar a haber presencia por un accidente, sería zona 22. Y las áreas donde ya no hay posibilidad de presencia de este polvo, ya sería área no peligrosa. Y podemos usar esta gráfica para hacer la comparación entre las zonas y las divisiones o las clases. Entonces, volviendo a la vasija donde estamos preparando una pintura con tanque abierto, tenemos dentro de esa vasija tendría zona cero y alrededor, si no tenemos ninguna barrera, todo se volvería zona uno porque no hay nada que frene el paso de estos gases y vapores para que inunde todo este espacio. Y si vamos a las clases y divisiones, entonces todo sería división uno, ¿sí? Todo el espacio donde puede haber presencia de gases o vapores bajo condiciones normales sería división uno. Entonces, aquí tenemos las dos, zona cero y zona uno. Aquí todo es división uno. Por eso les decía, cuando tienen un producto que sea zona uno, no puede ser utilizado en división uno porque la división uno incluye zona cero y zona uno. ¿Verdad? Tendría que ser un producto zona cero, pero mm, realmente son muy pocos los productos eh, que vienen para zona cero y por eso prácticamente en división uno no se pueden utilizar productos mm, marcados por zonas. Si hacemos una, un cambio en la ventilación, si volvamos un poco atrás, aquí tenemos una ventilación que solamente nos permitía salida de vapores, ¿sí? Entonces, todos estos vapores que se generan aquí adentro esparcen todo el área y simplemente permitimos que salgan, pero está toda el área inundada de esos vapores. Si hacemos un cambio en el diseño y vamos a inyectar aire limpio, vamos a crear un ambiente donde no van a llegar estos vapores explosivos, ¿sí? Y adicionalmente, porque vamos a sacarlos mediante unos extractores, ¿sí? Entonces, por un lado inyectamos aire limpio, por otro lado sacamos los vapores y de esta manera
ya no tenemos todo en zona uno, ahora tenemos zona cero, zona uno y zona 2, ¿sí? Esta zona 2 se va a mantener como zona 2 siempre y cuando estos inyectores de aire limpio estén funcionando bien. Pero en caso de una falla, de un accidente, y si alguno de estos deja de funcionar, estos vapores podrían volver a inundar esta área. Y por eso aquí habría presente solamente en caso de falla o accidente. Y en el caso de clases o divisiones, igual. Entonces esta área se mantiene como división uno y logramos ahora una división 2 gracias a la inyección de aire limpio y a extraer los gases eh, por fuera de esta área. Y podemos seguir haciendo remodelaciones, cambios para desclasificar áreas. Entonces, aquí cerramos el tanque, ya no vamos a trabajar con un tanque abierto, sino un tanque cerrado y a través de tuberías extraemos esos gases y vapores. Entonces, ahora encerramos la zona cero dentro del tanque, no permitimos que ninguno de esos gases y vapores salgan y ahora no vamos a tener aquí zona uno sino solamente zona cero y el alrededor se nos volvió zona 2, ¿sí? Solamente en caso de que se rompa uno de estos tubos o haya una rotura del tanque, tendríamos presencia de gases y vapores, pero bajo condiciones normales, toda esta área sería zona 2. Y en el caso de las divisiones, igual, al cerrar el tanque, tendríamos división uno únicamente dentro del tanque y las tuberías, y todos los alrededores se volvería división 2 solamente en caso de accidente. Y si creamos una división física, por ejemplo, para un cuarto de control, ese cuarto podría ser totalmente desclasificado, ya es un área segura donde puedo tener todos mis computadores, todo mi equipo de control sin problema porque eh, aquí vemos que es un sitio con una presión positiva. Estoy metiéndole aire limpio y sacándolo hacia el área peligrosa, lo cual impide que puedan entrar gases o vapores en caso de que accidentalmente llegaran a estar en esta ubicación. Entonces, tenemos formas de desclasificar las áreas y evitar tener que utilizar equipo eh, súper costoso en partes donde se podría evitar la presencia de gases o vapores por construcciones, por ventilación adecuada, etcétera. Obviamente, eh, tiene que ser una persona experta la que determine qué es una ventilación adecuada, de qué tamaño deben ser estos inyectores de aire, cuánto aire debe ser capaces de inyectar, cuánto aire deben ser capaces de sacar los extractores, ¿sí? Cada cuánto debe hacerse limpieza del ambiente, etcétera. Y al final lo que vamos a obtener con la clasificación de áreas va a ser un plano eh, que nos va a mostrar cuáles son los puntos de mayor riesgo, ¿sí? En el caso de clases y divisiones, cuáles serían los clase uno división uno, cuáles son clase uno división 2 y cuáles son áreas seguras, áreas que llamamos área ordinaria o área sana. A este plano le falta algo, ¿sí? Aparentemente ya tenemos, lista, esta es su clasificación de áreas. Pues no, no puedo recibir solo esto como clasificación de áreas. Aquí nos falta algo y ese algo es un plano de alturas, ¿sí? Porque el área peligrosa no está a ras de piso únicamente, ¿sí?
Dependiendo de si el gas o vapor es más pesado o más liviano que el aire, puede estar a ras de piso o puede estar yéndose hacia arriba. Entonces, siempre es muy importante que además del plano horizontal, tengamos un plano que nos dé cortes, ¿sí? Para mostrarnos a la parte superior qué tanto por encima del piso está mi división uno o división 2, ¿sí? ¿Qué tanto dentro del tanque? ¿Qué tanto por fuera? Alrededor de una válvula, alrededor de una bomba, alrededor de un llenado de carro tanques, ¿sí? Entonces necesito las dos cosas. Necesito el plano horizontal y necesito los cortes verticales. O hoy en día, pues también muchas de las empresas que hacen clasificación de área, pues cuentan con software que pues ya les dan un render tridimensional donde nos muestran el volumen de la parte clasificada, ¿sí? Eh, pero si no se tiene ese diseño tridimensional, lo mínimo es contar con un plano horizontal y cortes verticales. Este, por ejemplo, es extraído de las recomendaciones API para tanques de almacenamiento. Entonces tenemos el tanque con su líquido, por ejemplo, con gasolina, por ejemplo, hasta el nivel máximo. Luego tenemos el área donde están los vapores de gasolina, que sería división uno. Alrededor de las válvulas de alivio tendremos también división uno porque puede haber presencia de gas o vapores bajo condiciones normales. Cuando tenemos de alta temperatura, digamos al mediodía, estos vapores se van a expandir y necesitan tener una salida, ¿sí? Si tenemos una válvula de alivio abierta al ambiente, pues vamos a tener una esfera alrededor de esa válvula que va a ser división uno porque bajo condiciones normales, cuando la temperatura sube, vamos a tener vapores en esta sección. Y todo alrededor del tanque va a ser división 2. Las recomendaciones pues nos dan unas dimensiones, ¿sí? Nos dice que 3 metros o 10 pies alrededor del tanque es división 2. Sin embargo, esto no es tan sencillo, o sea, esto no es para hacer copy-paste, ¿sí? Dependiendo del área, los expertos deben determinar las corrientes de aire, ¿sí? Dependiendo de eso, de otros productos, el volumen del tanque, estas dimensiones pueden variar, puede no ser una esfera perfecta, sino puede ser ovalada por efectos, digamos, del viento, de las corrientes normales. Entonces, no es algo que podamos simplemente hacer copy-paste. Otra cosa que nos dice las recomendaciones API y el código NEC es que cualquier depresión en el piso se vuelve división uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo llego a tener en algún momento gases o vapores en estas áreas, así sea por un accidente, si hay una depresión en el piso, lo más posible es que se va a acumular ese gas o ese vapor en esa depresión y allá no va a haber una ventilación adecuada y se va a quedar acumulado ese gas o vapor. Entonces, todo lo que son cárcamos, depresiones, siempre se vuelven división uno. Y similar, si tenemos la clasificación por zonas, otra vez el concepto es el mismo, solamente hay que usar el lenguaje de zonas. Ahora tenemos que esta parte donde siempre va a haber vapores es zona cero, ¿sí? Porque todo el tiempo tiene vapores. Alrededor de la válvula de alivio tendríamos zona cero, perdón, zona uno, porque bajo condiciones normales vamos a tener presencia.
la parte de las depresiones se vuelve zona uno y alrededor, donde solo en caso de accidente pueda haber presencia, tendríamos la zona 2, que sería la equivalente a la división 2. Y básicamente eso es lo que yo tenía para hoy. No sé si haya preguntas. Si quieren, Eh, pueden abrir sus micrófonos y con gusto contestaré lo que pueda en este momento. Si hay algo que no les pueda contestar, se los averiguaré. Francisco, buenos días, ¿me escuchas? Buenos días. Gracias, excelente explicación, ponencia, muy agradecido desde el equipo acá. No hablaste de líquidos, metales y plásticos, no sé si eso está incluido en alguna clasificación, por favor. ¿Perdón? Eh, no se habló sobre no hablaste sobre líquidos, metales y plásticos. No sé si esto está en alguna clasificación, por favor. Cualquier líquido eh, que sea inflamable estaría dentro de la clase uno, porque como les decía, no es el líquido el peligroso, sino los vapores que emite. Entonces, si tienes el dato del líquido, podemos buscar el flash point de ese líquido, ¿sí? Y ya entraría dentro de gases y vapores a partir de la temperatura en la cual ese líquido se evapora. Todos los líquidos que sean inflamables tienen esta temperatura de flash point y lo que es peligroso es el vapor que emite ese líquido inflamable. Y en El, el, el- en y en el el caso caso de de metales plástico, plásticos, por ejemplo. o sea, el plástico en su forma dura, plástica, no tiene problema. El problema está, digamos, en la preparación. Cuando se está preparando, cuando se está haciendo la mezcla, se producen vapores, lo mismo que cuando se está, digamos, preparando pinturas. Siempre que haya componentes de vapores, eh, ahí es donde está el peligro, ¿sí? Si ese plástico, por llegar a una cierta temperatura, empieza a emitir vapores, igual entraría a esa clasificación. Entonces, lo que tendríamos que determinar es qué tipo de vapores, cuál es el nombre de ese plástico para buscar qué vapores podría emitir, ¿sí? Y en metales solamente si estamos haciendo cortes, si estamos manipulándolo y creamos polvo metálico, ese sería el material peligroso. Ahora, el metal por sí solo, el problema, digamos, del metal en un área peligrosa es que hay metales que pueden causar chispa, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, no debo tener tapas en hierro, ¿sí? Dentro de un área peligrosa, porque si se me cae al contacto con el piso, podría producir una chispa y esa chispa podría ser la fuente de ignición. Entonces, el material como tal no es el que me va a producir el riesgo, ¿sí? Sino la manipulación que haga de él. Excelente, muchas gracias, Francisco. Con gusto. Ingeniero Francisco, nos preguntan que si el certificado RETIE, no, la pregunta es, ¿el certificado RETIE cómo puede saber si la persona que realizó el diseño de la clasificación de área clasificada es competente? Sí, ya está reglamentado. Entonces, Eh, hay universidades como la Nacional en Bogotá, creo que la de Antioquia, la del norte, casi todas las universidades públicas ya tienen una, una reglamentación para dar cursos y para hacer exámenes.
Entonces se puede hacer un curso para obtener las competencias. Entonces, para obtener un certificado que diga que esa persona es competente para hacer áreas clasificadas. O si es una persona que tenga una vasta experiencia, entonces también el RETIE avala esa experiencia, pero mediante un curso que debe pasar en estas universidades aprobadas. Entonces, si pasa ese examen, puede demostrar su experiencia y obtener, digamos, esta certificación para hacer eh, áreas clasificadas y firmar esos planos legalmente en Colombia. Bueno, para las personas que nos preguntan sobre, la grabación de esta presentación, va a estar en nuestro canal de YouTube la próxima semana, entonces ingresan y allí la pueden encontrar. También los invitamos a que diligencien el formulario de asistencia, ese es el que nosotros vamos a llevar como registro para los certificados que vamos a dar al finalizar los 3 niveles. No sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, sí, señora, lo escuchamos. Ingeniero, ¿es posible incluir una batería normal de plomo ácido, hidrogel, en un área de clase 1 edición 2 sin un encerramiento en EMA 7? Eh, no se puede determinar así tan fácilmente. Las baterías, el problema es que emiten hidrógeno, ¿sí? Y como vimos, pues es uno de los más peligrosos. Pero obviamente tendría que ser esa persona con los experiencia y con las competencias la que determine qué cantidad es la que emite, cuánto aire hay en el ambiente para ver si puede llegar a ser una mezcla explosiva o no, cuál es la ventilación que tiene ese sitio. Entonces, aquí no existen fórmulas mágicas, hay que tener en cuenta muchos factores para poder determinar. Eh, lo que sí no puedes hacer es meterla dentro de un encerramiento sin ninguna ventilación, porque ahí sí pues estás concentrando todo el hidrógeno que pueda emitir ahí. Entonces, eso hay que estudiar muy bien el caso. Dice ingeniero, gracias. Ok, Buenos días. buenos días. Buenos días, ahí lo escuchamos. Señor Francisco, quiero hacerle una consulta. Eh, la empresa pues realizó un proyecto, digamos, de unas oficinas, un taller de mantenimiento para la planta Coca-Cola. Y dentro de esas oficinas y talleres de mantenimiento se encuentra un área que es para aceites. Entonces, digamos, en el proyecto pues no estaba contemplado nada a prueba de explosión y ahora pues lo están exigiendo, digamos, en esa zona específica. El edificio está construido por 2 pisos. Abajo, digamos, todo el área de taller de mantenimiento y arriba está el área, digamos, de oficinas del personal de mantenimiento. Entonces, pues ahora nos están exigiendo para un cuarto, como le digo yo, que tiene como 3 metros cuadrados, por ahí 3,5 metros cuadrados, el tema de los elementos a prueba de explosión. Entonces, pues yo como que, bueno, es necesario, digamos, para ese cuarto, estando en esa área tan pequeña y pues alrededor, digamos, un taller de mantenimiento. El problema no es el tamaño del área, el problema es si pueden entrar vapores bajo en algún momento. Entonces, entre más pequeña sea el área, si no tiene una adecuada ventilación y se pueden concentrar ahí vapores, pues más peligroso va a ser, ¿sí? Al revés, si fuera un área muy grande,
de pronto no sería tan peligroso, pero si es un área pequeña y no hay una barrera que garantice que no van a ingresar vapores de los talleres, pues entonces, si lo están exigiendo, seguramente es porque consideran que sí se clasificó el área debido a esa nueva parte que tienen. Entonces, por eso el RETIE ahora exige que cualquier remodelación, cualquier cosa implica una recertificación de la industria. Digamos, cualquier modificación en un circuito eléctrico dentro de áreas clasificadas tiene que someterse a recertificación y los planos deben ser actualizados. ¿Sí? El plano de clasificación de áreas no puede ser un plano que se hizo hace 5 años y sigue siendo igual, a pesar de que se han hecho 3 o 4 remodelaciones, que se han instalado equipos nuevos. Cada vez que se haga algún movimiento, ya sea por proceso o por instalaciones eléctricas, se debe actualizar ese plano de clasificación. Muchas gracias, señor Francisco. Ok, con gusto. Bueno, agradecemos a todos por la participación en este espacio. El tema de la presentación no es posible compartirla por temas de la autoría. Sin embargo, la grabación sí la van a encontrar en el canal de YouTube la próxima semana, entonces para que estén atentos. De nuevo, muchísimas gracias, ingeniero Francisco, por el espacio, a la marca Appleton y a todos los asistentes el día de hoy. Muchas Nos gracias a vemos Redes Eléctricas y muchas gracias a todos ustedes por su participación. Mi, mi correo electrónico está ahí en la pantalla en este momento, francisco.avila@emerson.com, y muchísimas gracias por su atención. Cualquier cosa con el mayor gusto los atiendo.